Buen día, Jaume. Es un gusto poder escucharte nuevamente. El encuentro pasado fue una bendición para todos nosotros poder escuchar tu exposición, todo lo que nos contaste de lo que vienen haciendo. Y nos quedaron un par de preguntas que nos encantaría hacerte y agradecemos que te tomes este tiempo para contestarlas y para seguir nutriendo nuestra vida con todo lo que el Señor te dio y toda la experiencia y recorrido que tenés. Así que gracias, Jaume. Un placer de estar con vosotros otra vez. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Una de las preguntas que quedó es, el trabajo que hacen con los estudiantes universitarios, esto de acompañarlos en el proceso de estudio hasta la graduación, ¿es con creyentes y no creyentes? Y si es con no creyentes también, ¿cómo trabajan con ellos? Vale, nosotros trabajamos principalmente con los creyentes, porque el sistema de trabajo de los grupos bíblicos de graduados es que quien hace el trabajo son los estudiantes y los profesionales. Entonces, nosotros no entramos directamente en las universidades ni en las empresas, sino que ellos creemos en lo que se llama la iniciativa estudiantil y la iniciativa profesional. Entonces, nuestra tarea es capacitar a los estudiantes para que ellos hagan la evangelización en la universidad, capacitar a los profesionales para que sean ellos los que van a las empresas y con la credibilidad que se han ganado en su tiempo de trabajo, en el tiempo en que han pasado en la empresa, pues tengan en ese sentido una puerta abierta para llevar el evangelio, para llevar las nuevas ideas, para traer ideas del reino al lugar en el que están. Por eso nosotros trabajamos específicamente, pero no con la mentalidad de que esto sea una cuestión solo para creyentes, sino que es una cuestión que va a revertir en los no creyentes y va a revertir en la sociedad también, pero lo vamos a hacer a través de los profesionales y de los estudiantes, que son la clave para esta cuestión. Excelente. Y también comentaste en tu exposición que tienen trabajos por disciplinas o por diferentes profesiones, grupos de profesionales, médicos, comunicadores, etc. Sí. Nos gustaría saber cómo iniciaron estos grupos y si nos puedes dar algún consejo de cómo hacerlo en nuestras ciudades. Sí. Como estamos casi siempre iniciando nuevos grupos, en este momento estamos trabajando con 3 nuevos grupos, que son el grupo de comunicadores, el grupo de trabajadores sociales y el grupo de académicos. Estamos iniciando 3 grupos nuevos. ¿Cómo hacemos? La forma de hacerlo es comenzar a buscar lo que llamamos el grupo motor. El grupo motor va a ser la clave porque va a tirar de todo el resto. Por tanto, buscamos algunos profesionales de esa área, de lo que va a ser la diversidad del área, porque hay áreas muy diversas. El otro día os comentaba que, por ejemplo, en comunicadores hemos incluido tanto los periodistas como los comunicadores visuales. Entonces, a partir de ahí, nosotros buscamos un equipo de personas equilibrado, porque ellos son los que tienen el resto de contactos. Pero lo primero que hacemos es establecer el grupo motor. A continuación, ese grupo motor es el que establece la visión y la misión del grupo. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué están ahí? Pero no termina todo el trabajo, sino que lo que ellos hacen es esbozarlo solo, porque pensamos que si les das a las personas el plato cocinado, si ya les dice, mira, esto es así, apúntense, falta lo que los ingleses muy sabiamente llaman sentido de ownership, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, me puedo apuntar a algo, pero no es apuntarse a algo, es formar parte de la creación de esto. Por lo tanto, el grupo que crea es mucho más importante, porque entonces nosotros vamos ahí, cada uno de los del grupo motor tiene su serie de contactos y ellos llaman a su serie de contactos. Es normal que un periodista conozca más periodistas cristianos. Es normal que un comunicador audiovisual o que un fotógrafo pues conozca otros. Entonces, él les llama y entonces así se va nutriendo un primer grupo mucho más amplio que trabaja todas esas ideas de en qué va a consistir el grupo. Y entonces ya se prepara directamente el
primer encuentro. En el primer encuentro, aún todo ese grupo más grande que tiene sentido de propiedad de lo que está sucediendo, porque ellos han sido los que han generado el movimiento, a partir de ahí cada uno invita a más. Y entonces acaba funcionando como una especie de enorme red que va contactando a todos los que conoce en su entorno. Los que nuevos que entran son los que conocen más gente y así. Una cosa que nos ayuda mucho es el hecho de trabajar con los que están saliendo de la universidad, porque el grupo tiene que nutrirse de los nuevos. Por lo tanto, la clave es ser capaces de incorporar no solo a profesionales que llevan mucho tiempo ya, sino lo que aporta una fuerza increíble a cada uno de estos grupos es que hay muchos profesionales jóvenes que están entrando en el grupo. Entonces son profesionales de 23 años, de 24 años, de 25, que tienen un recorrido muy largo y que traen mucha energía al grupo. Porque eso hay que vigilarlo, de que no se te rompa ninguna generación en medio, sino es un grupo de personas mayores, médicos mayores, pero ya los médicos jóvenes ya no quieren entrar porque ven mucha diferencia generacional, y esto hay que cuidarlo mucho, hay que establecer para que no te queden huecos generacionales dentro del grupo al crearlo, ¿no? Y ellos tienen su propia iniciativa, entonces ellos tienen anualmente su reunión de unión de médicos evangélicos, de enfermería cristiana, de foro evangélico del derecho, etc. Cada área tiene su reunión anual. Y entonces allí también establecen qué es lo que van a hacer durante el año, que si prevén algún documento que van a sacar, o quieren sacar alguna publicación, o quieren emprender una campaña, o quieren, este año, por ejemplo, que hemos tenido la pandemia, el grupo de psicólogos evangélicos ha producido un montón de material sobre manuales de supervivencia en tiempos de crisis, pero esto es un apoyo a la Iglesia. Es decir, una cosa interesante es que ellos no piensan solo en su profesión, sino en cómo van a apoyar a la Iglesia del país, ya que ellos son en esa área los que están mejor preparados para hacerlo. Los médicos, por ejemplo, han sacado varios documentos breves, pero que tienen que ver en cómo organizar reuniones para que en las iglesias no haya contagios, por ejemplo, ¿no? Y han ido siguiendo los avances científicos que se han ido produciendo y entonces sacando documentos breves diciendo, mirad, nos hemos dado cuenta que esto no solo funciona por contacto, sino funciona por aerosol, por lo tanto, por favor, hasta la persona que predique tiene que estar con su mascarilla. Cosas muy prácticas, muy de a ras de suelo, pero que ellos son quizás los que están más preparados para ayudar a la Iglesia en estos casos. Qué interesante, la verdad es que me entusiasma muchísimo poder llevar a la práctica esto. Y me parece sumamente estratégico esto que decís del grupo motor, ¿es la palabra? Sí, sí. Grupo motor. Sí. Y esto, ¿ustedes tienen alguien del movimiento de ustedes que acompaña el proceso junto con el grupo motor? Sí, normalmente soy yo mismo el que acompaña a los grupos que se van formando hasta que no cogen, vamos a decir, vuelo, ¿no? Hasta que ya vuelan por sí mismos. Entonces, durante los primeros procesos estoy yo acompañando el proceso, pero luego ya ellos tienen su iniciativa y entonces lo que sí que tenemos es lo que se llama la coordinación nacional. La coordinación nacional se reúne un par de veces al año y entonces cuando los representantes de cada uno de estos grupos vienen y le dan forma a lo que nosotros hacemos, es decir, lo que los servicios centrales hacemos, viene definido por las necesidades de los grupos profesionales. Entonces, ahí se reúnen todos, nosotros vamos lanzando temas y ellos nos dicen, pues ir por aquí, ir por allí. Ahora tenemos la próxima coordinación nacional el día 17 de junio, por ejemplo. Tenemos una en enero y una en junio. Y nosotros vamos con ideas, luego también les proponemos qué vamos a hacer en el Encuentro Nacional de Graduados, que es el que reúne a los graduados de todas las áreas diferentes, porque es interesante que haya interacción entre las diferentes profesiones, ¿no? Entonces, eso es la manera de ligarlo. Justo también te iba a preguntar si había algún lugar donde ellos interactuaban entre profesiones diferentes también. Sí. Normalmente en diciembre cada año es el Encuentro Nacional de Graduados y cada 5 años tenemos 4 o 5 años. Tenemos habitualmente un encuentro que se llama Fórum, que es un encuentro aún más grande, un encuentro en el que queremos incluir a la Iglesia y entonces muy intencionalmente se invitan a pastores, se invitan a líderes denominacionales, etcétera, para que interactuemos una vez cada 4 o 5 años. Un encuentro, ya digo, un poquito más grande que lo que es lo habitual y más del doble habitualmente y entonces se trabaja junto con la Iglesia para
para que no se produzca, vamos a decir, una separación entre los intereses del GBU y los intereses de la Iglesia, sino que nosotros vayamos al mismo ritmo que van las iglesias. Excelente. Y te preguntaba esto de si había alguien del movimiento acompañando al grupo motor, porque me imagino que es muy importante en el origen, en el génesis de estos grupos, el poder impartir visión, ¿no? De Sí, para qué se sí. están juntando, porque si no a veces nos quedamos con el mero, bueno, nos juntamos para ver qué mal nos está Compañerismo y yendo en así. nuestra profesión. Sí, sí, Y sí. cómo no Compañerismo nos está acompaña bien, la pero iglesia. tiene que haber más que eso, ¿no? Sí, y damos visión en ese sentido. Nosotros siempre decimos que nuestro objetivo final es decir, que lo que nos mueve al movimiento en global es ser y hacer discípulos en el mundo profesional. Por lo tanto, ahí incluimos la evangelización, pero incluimos también la transformación de la sociedad, incluimos también la iglesia. Entonces, es un discipulado de la vida entera, un discipulado de todo lo que es, de todos los aspectos de la vida. Por eso sí, estamos ahí para influir el ADN de los GBU dentro de cada movimiento, ¿no? Pero luego, muchas veces ellos ya han participado, algunos de ellos ya han sido estudiantes dentro de GBU y eso se va transmitiendo de los unos a los otros, ¿no? Es una cosa que no hay que hacer mucho esfuerzo, la verdad, sinceramente, pero que sí que al principio hay que estar atento porque no es solo un grupo pues, para salir y hacer una comida fraternal, sino que es mucho más que lo que buscamos que eso. Este tema me apasiona mucho, te seguiría preguntando, pero tenemos que seguir con otras preguntas. Bueno, a ver, ¿qué rol tienen los docentes en el campo de educación teológica en el movimiento? Vale. Hasta ahora no hemos incluido a los docentes de formación teológica. Hasta ahora solo hemos incluido el resto de los docentes, lo que es universidad, lo que es institutos de secundaria y lo que es maestros de primaria. Esto ha sido el campo cubierto. Teníamos una duda de si generar ese grupo dentro del grupo de académicos. Esto es lo que estamos ahora viendo, sabéis que estamos ahora tratando de iniciar este grupo de académicos. Pues parte del debate con el grupo motor que se está formando del grupo de académicos es si incluirlos, porque en España las 5 grandes escuelas bíblicas han sido dotadas desde el 2011, creo que fue, con categoría de facultad teológica por parte del gobierno. Entonces expiden títulos oficiales de teología. Por lo tanto, es como si fueran profesores de universidad. Y por lo tanto, en tanto que profesores de universidad caben dentro del campo de lo que son los académicos. Y en ese sentido, pues este grupo tiende más a sentirse más vinculado, no tanto con la docencia, sino con la parte de los académicos. Entonces, pero entrarían bien dentro del campo de la docencia. Pero de momento, cuando nació el grupo de docentes evangélicos, no se pensó en ellos. Entonces, ahora este nuevo grupo sí está pensando. Pero es una cosa que puede moverse de un grupo a otro, tampoco no es una cosa estanca. Quiero, por ejemplo, haceros pensar en el área de empresa. En el área de empresa, que es lo que cubre 3E, Evangelio, Economía, Empresa, ahí tienen un montón de profesiones en el interior, porque realmente el mundo de la empresa es tan amplio que ¿quién es solo empresa? Sino que un arquitecto es empresa. Un ingeniero es empresa. Entonces, ahí se produce en algunas ocasiones solapamientos y tampoco nos preocupa demasiado. Por ejemplo, una persona que tiene una escuela, que es el director o el empresario de una escuela privada, entra en el campo de la docencia o en el campo de directivos o empresarios. Entonces, claro, fijaos que de alguna manera está en dos, pero no es un problema. Es decir, él puede escoger de los campos que hay en cuál se siente más vinculado personalmente. No habría ningún problema si él decidiera estar en los dos grupos profesionales tampoco, sino que más bien es una cuestión en donde cada uno se identifica con el campo en el que prefiere estar. Tiene más un concepto más empresarial, pues entonces estará con los de 3E o con directivos o empresarios. Tiene un concepto
concepto más docente él mismo, pues se sentirá más a gusto dentro del grupo de docentes, ¿no? También a veces es cuestión de ir y probar cuál es la dinámica de un grupo, cuál es la dinámica de otro y en dónde yo encajo más, ¿no? Por lo tanto, no son campos estancos, sino que son flexibles en ese sentido. ¿Y cuál considerás que es la estrategia de parte de ustedes en cuanto a la educación teológica en enviar? A ver, la pregunta es, si ustedes consideran que conviene enviar docentes a las universidades evangélicas cristianas para que capaciten sobre lo que es fe y trabajo, cosmovisión bíblica del trabajo, etcétera, o traer a los académicos, a los profesionales académicos para que el movimiento de GBU los forme y puedan ellos luego regresar a sus universidades y... Estamos muy incipientemente trabajando esta área. Entonces, hace poquito hemos comenzado con toda una área de trabajo de fe y trabajo en las facultades teológicas. Entonces, hará 1 año y medio así. Comenzamos un poco antes de la pandemia a proponérselo. Y la verdad es que han tenido una reacción muy buena. Cada uno ha reaccionado conforme. Uno ha dicho, vale, pues a mí me gustaría que esto fuera un seminario. A mí me gustaría que esto fuera una cuestión transversal que estuviera en varias asignaturas. Otros, no. Como no podemos introducirlo porque es enseñanza oficial, vamos a generar una asignatura no curricular, pero evaluable. Y entonces queremos que en primero, en segundo, en tercero y en cuarto de grado, en cada uno tengáis 10 horas para formar a los nuevos profesionales. Y entonces lo que sí que han tenido presente es de incluir al profesorado. Es decir, estuvimos hace poquito en la Facultad de Teología Bautista en Madrid enseñando y el profesorado estaba presente durante la formación porque es un campo que vamos a decir es bastante nuevo en España, se ha trabajado poco y entonces pues nosotros estamos abordando esto así. Ha sido una primera aproximación, no es la última. Por eso decimos que a veces hacemos todo el tema del Encuentro Nacional de Graduados, cada 5 años intentamos atraer la Iglesia. Quizás no hemos sido muy intencionales aún con los profesores de las facultades teológicas, pero sí con la Iglesia. Estamos siendo muy intencionales y una de nuestras 3 áreas de trabajo es iglesianeltrabajo.org. Entonces estamos trabajando ahí muy claramente porque queremos formar a los pastores ya existentes y dándoles recursos. Estamos haciendo una cosa también que es generar capacidad. Generar capacidad significa que tenemos que tener un grupo de docentes especializados en formación en fe y trabajo, porque si no, somos pocos en España. Estamos entonces creando un grupo en donde de momento hay 5 formadores ahí especializados ya en fe y trabajo y el desafío que les estamos lanzando es traednos un discípulo, cada uno de vosotros un discípulo. Vamos entonces a formar, en lugar de 5, vamos a formar a 10. Y de momento tenemos un círculo de personas formadoras en fe y trabajo que hay en España, ¿no? Y entonces estamos tratando de, en cada reunión, enriquecer. Cada reunión uno de nosotros se ha leído un libro nuevo y presenta el libro nuevo. Sacamos un tema y entonces decimos, este tema, ¿cómo lo vamos a abordar? Y entonces hacemos, vamos a decir, diferentes visiones de abordar el mismo tema. Pero es muy importante el generar capacidad, porque si no, en este momento hay, vamos a decir, en España hay más demanda que profesionales capacitados para enseñar sobre fe y trabajo. Una de las cosas que hacemos en nuestros encuentros de graduados es forzar. Es decir, si nosotros pensamos que un profesional, porque pensamos que la formación de profesionales tiene que ser hecha por profesionales. Entonces intentamos que no sean pastores o que no sean, vamos a decir, que no sean personas que no están en el mundo profesional los que formen profesionales, porque si no, frecuentemente no entienden la problemática concreta. Entonces, invitamos a los pastores también, pero queremos que la formación se haga. Por lo tanto, lo que hacemos es provocar a un profesional que pensamos que está capacitado para ello, le pedimos un tema. Y esto le obliga a él a investigar sobre ese tema. Y a partir de entonces que ha comenzado a investigar, le vamos pidiendo que ese tema lo dé varias veces. Con lo que de alguna manera
él se ve forzado a constantemente actualizarse y así forzamos tener nuevos especialistas en algunas áreas diferentes que hasta ahora nadie en España por lo menos había investigado. Son varias áreas de trabajo, varias formas de trabajo. Súper, súper interesante. La verdad es que nos estás dando un montón de conceptos prácticos y de mecanismos y de sinergias para poner en práctica en nuestras ciudades que son muy buenos. Gracias. Tenemos una pregunta de un pastor amigo que dice, hace un tiempo un pastor empresario millonario, amigo, me dijo, el pastor del futuro no podrá dedicarse solo a la iglesia, deberá desarrollarse también en el mercado. ¿Qué opinas de esta frase? Sí, creo que el pastor puede estar dedicado a su iglesia, pero si vamos a influir en las ciudades, creo que tenemos que tener una estrategia global para la ciudad. Hace tiempo que Tim Keller y otras personas han comenzado a desarrollar lo que se llama Movement Day. Movement Day hacemos para alcanzar a las ciudades. Y ellos han definido una estrategia que está muy clara, que el problema de las grandes ciudades es que nos invisibiliza a las iglesias, a veces nos manda a barrios marginales. Hay muchas iglesias que están en los alrededores de la ciudad, pero a veces en el interior o en el centro de la ciudad no hay suficientes iglesias. A veces el problema es que también los creyentes quedan diluidos en una gran ciudad y la cuestión es cómo generamos algo que haga algo más que lo que es la propia evangelización, sino que lo que haga es una transformación de la ciudad. Hay que transformar la ciudad desde una perspectiva espiritual, pero también hay que hacerlo desde una perspectiva social, hay que hacerlo desde una perspectiva cultural. Por lo tanto, a partir de todo esto, ¿cómo generamos movimiento? ¿Cómo generamos momentum, ¿no? en la ciudad? Y nos estamos dando cuenta de que necesitamos trabajar conjuntamente, que tenemos que trabajar, que los pastores tienen que estar ahí, ellos son una fuerza de la ciudad muy importante, pero tienen que trabajar junto con organizaciones cristianas, que ya están bendiciendo a la sociedad, que ya están allí, que son parte de la iglesia, no son para iglesia, porque para iglesia significa que son para eclesiales, estar al lado de la iglesia, no, ellos son parte de la iglesia, son el brazo de la iglesia, haciendo esto, haciendo lo otro. Hay iglesias que pueden hacerlo como iglesias locales, pero en muchas ocasiones vamos a ser más productivos si las iglesias locales nos asociamos y de alguna manera llegamos a partes de la iglesia que una sola iglesia no puede llegar, partes de la ciudad que una sola iglesia no puede llegar. Y entonces tenemos que aprovechar porque tenemos en el tejido de la sociedad, tenemos otros recursos, tenemos directivos en empresas claves, tenemos profesionales que tienen empresas muy importantes, tenemos funcionarios públicos en lugares clave. Todo eso hay que ponerlo junto a trabajar y pensar en el bien de la ciudad. ¿Cómo bendeciremos a la ciudad, ¿no? Hay que hacer lo que la carta de Jeremías a los emigrantes refugiados, exiliados en Babilonia, ¿no? Orad por el bien de la ciudad, buscar el bien de la ciudad, orad por la paz de la ciudad. Y nosotros tenemos que movernos en ese sentido, tenemos que generar todo un movimiento. Y hay experimentos en varios lugares del mundo en donde las iglesias se han puesto a trabajar juntas, donde las iglesias han trabajado juntas con las organizaciones, en donde han buscado esas asociaciones con empresarios, directivos, etcétera, y han buscado la transformación de la ciudad. En Gran Bretaña hay varios ejemplos muy buenos de eso, ¿no? De una ciudad en donde atrajeron la nueva sede de la BBC, ¿no? de lo que es la gran televisión pública británica, ¿no? Entonces, una ciudad donde la ciudad se había muerto, una ciudad en donde se fue la industria y ellos consiguieron acabar con la delincuencia. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos pensar para el bien de la ciudad, pero tenemos que trabajar en equipo. Es decir, divididos somos muy débiles, divididos somos intrascendentes, somos irrelevantes en la ciudad del futuro, ¿no? En cambio, cuando nos sumamos, cuando nos juntamos con esa mentalidad. Es decir, hay varias formas de unidad. Una unidad tipo católico, unidad institucional, ¿no? Hay otras unidades que son unidades para tener fuerza y doblegar a nuestros gobernantes. Pero hay más cosas más creativas que esas, ¿no? Que es cómo puedo bendecir a la ciudad donde estoy, cómo puedo hacer que esto, vamos
vamos a decir, que el reino de Dios se acerque aquí, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que tenemos que pensar así, no cómo puedo sacar beneficio de esto, sino cómo puedo yo bendecir al entorno en el que estoy, ¿no? Que yo creo que por ahí va el tema bíblico del shalom, ¿no? De regresar otra vez a ese principio del shalom, de las relaciones correctas, ¿no? No solo de la paz, sino de las relaciones correctas con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la creación, ¿no? Y creo que va por ahí, por la Iglesia unida, ¿no? Amén. El cómo deberían ser las cosas, ¿no? Este shalom tan deseado. Sí. Qué interesante todo lo que nos decís. Vamos a la última pregunta. El mensaje de la sana doctrina del trabajo pareciera que busca empoderar a los trabajadores en cuanto a su sacerdocio universal. Y aunque no es el objetivo, se podría decir que también desempodera a la pastoral en cuanto a la exclusividad del ministerio. La pregunta es, ¿les ha generado esto conflictos con los pastores? ¿Cómo lo manejan? Y especialmente, ¿cómo los convierten? No pensamos en esos términos. Pensamos en términos totalmente distintos. No nos ha generado problema. Pero nunca lo hemos planteado desde la perspectiva de desempoderar, sino de empoderar a ambos colectivos. Lo que estamos trabajando todos juntos es para que el reino de Dios venga a tu reino, es nuestro deseo, nuestra intención, nuestra oración, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo de tal manera que cada uno comprenda la vocación y el llamamiento que tiene. En muchas ocasiones, el llamamiento se ha planteado como que solo un tanto por ciento muy pequeño de la Iglesia, lo que decimos simbólicamente con el 1%, que serían los pastores y los misioneros en este caso, son los que tienen un llamamiento. Y por lo tanto, lo que se produce en muchas ocasiones es que este grupo que cree tener el llamamiento por sí solo, olvidando la doctrina evangélica de que ya Lutero formuló claramente del sacerdocio universal del cristiano, entonces a veces nos hacemos trampas a nosotros mismos. De fondo, lo que hay detrás de todo esto sería la división sagrado-secular. Esa separación entre lo sagrado y lo secular es el mal que hay detrás de todo lo que es físico, porque todo lo que es físico es secular y el trabajo, al ser físico, es secular. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es atacar esa división sagrado-secular, porque si no la atacas, el trabajo siempre será de segunda categoría y el llamamiento de los trabajadores será de segunda categoría. Pero volvamos donde estábamos. Estamos diciendo, el 1%, ¿cuál es la función del 1%? Nos dice Efesios, el capítulo 4 y el versículo 12, que la función de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y de los pastores y maestros es capacitar santos para la obra del ministerio. Quiere decir esto, que quien tiene que hacer la obra del ministerio son los santos. Y que la función del 1% no es coger a esa gente cansada que viene de toda la semana, cansadísimos, y que nosotros los recogemos el domingo por la mañana y decir, no, préstame horas de la semana para hacer mi ministerio. No. Es que mi ministerio es capacitarles a ellos para que ellos hagan el ministerio que Dios les dio. Ellos tienen un llamamiento de parte de Dios y como tienen un llamamiento de parte de Dios, la función del pastor es capacitarles, es darles herramientas y recursos, porque si ellos son sacerdotes, quiere decir que tienen una parroquia. ¿Y cuál es la parroquia del sacerdote? No es la mía como pastor, sino que es el lugar donde Dios les envió. Y en ese lugar donde Dios les envió, ellos tienen que ser capaces de ministrar. La función de un sacerdote siempre es doble. La función de un sacerdote es representar el pueblo ante Dios y representar a Dios delante del pueblo. Eso es lo que ellos tienen que hacer en sus lugares de trabajo. Pero para ello tenemos que capacitar. Para ello tenemos que ser intencionales. Y quiere decir que ser intencional significa esto, significa pensar específicamente en cuáles van a ser los problemas que ellos van a tener. Yo tengo que conocerlos como pastor. Si yo no pregunto, si yo no tengo una manera de saber cuáles son los problemas que ellos tienen, yo no podré capacitarles, yo no podré ayudarles. Entonces, cuando lo que yo hago es esto, ¿no? Es decir, yo lo que hago es ayudar, capacitar y enviar.
Y entonces ellos están ejerciendo esa función. Por lo tanto, yo no quedo anulado, sino que mi función queda mucho más perfilada. La función mía es capacitar santos para la obra del ministerio, que es a lo que Dios me envió, ¿no? Y entonces el ministerio lo hago yo, pero también lo hacen ellos. Entonces la Iglesia es un centro de capacitación de misioneros, por decirlo así. Claro, los problemas internos se reducen un montón cuando ellos tienen un ministerio. Cuando no, los problemas de la Iglesia aumentan. Vamos a decir que el problema es que yo me transformo en un bombero, porque claro, cuando la gente está enfocada en el interior de la iglesia, se generan muchos fuegos, pero cuando la gente está ocupada en su ministerio, me vienen otra vez el próximo domingo durante la semana y yo les vuelvo a animar y capacitar para el ministerio y los devuelvo a sus lugares de ministerio. Claro, es un cambio en la concepción del ministerio, pero es un cambio precioso, maravilloso, donde uno realmente tiene un ministerio fantástico. Por lo tanto, no es que los pastores y los misioneros no hagan falta, sino que lo que hace falta es que se reenfoquen en el ministerio del 99%. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por todo tu tiempo. La verdad es que nos vamos con muchos desafíos y estamos agradecidos al Señor de haberte escuchado, haberte encontrado, tenerte entre nosotros y poder recibir todo lo que el Señor te dio. Y nos vemos muy pronto en una nueva conferencia que invitamos a todos a que sean parte. Ya les vamos a estar enviando la información para que se inscriban. Y bendecimos tu vida, tu familia y tu ministerio por todo lo que viene por delante. Muchas gracias, un placer.